Listo. Iniciamos entonces la grabación para que la disfrutemos por más tiempo y los que no están presentes en este momento puedan mirarla luego. Les comentaba entonces que cuando nosotros vamos a hacer un trabajo de investigación, nos preocupamos por seleccionar un tema de interés, cosa que es primordial para poder materializar la investigación. Nos encargamos de recopilar información al respecto. Ustedes están haciendo todos unos ejercicios de sistematización de información, de antecedentes, de referenciales teóricos, y no en este seminario, sino desde el seminario anterior, lógicamente, porque si no somos capaces de leer al respecto en el área temática, profundizar en el área temática, pues difícilmente podamos nosotros poder hilvanar un discurso lógico, coherente, a profundidad y con la extensión que amerita un escrito a nivel doctoral. Pero nos hemos encontrado con la situación de que nos olvidamos de algunos elementos que son supremamente importantes reflexionarlos desde el inicio, es decir, desde el momento de que nosotros seleccionamos trabajar con motivación, trabajar con situaciones eh, entiendo, la didáctica en la parte del nado. Por allí tengo los otros temas de todos los que me han enviado cada uno de ustedes, como en la parte de educación especial, etcétera, ¿no? Nos olvidamos de precisar cómo comprendo yo esa realidad. Para poder responder esa pregunta, necesariamente yo tengo que preguntarme quién soy yo. ¿Cómo comprendo yo la realidad? No necesariamente cualquier realidad yo la comprendo de la misma manera. Habrán realidades muy propias de comprenderse de manera objetiva, donde los elementos objetivos y la dualidad sujeto-objeto cobra importancia en virtud de que emerja el conocimiento. Pero habrán otras realidades que me lleven a mí a reflexionar sobre qué pienso yo de esa realidad. Dicen los investigadores que eso se llama preconcepciones de investigación, preconcepciones investigativas, y seguramente qué están pensando, qué están viviendo, qué están sintiendo el resto de las personas que hacen vida dentro del contexto de estudio que yo selecciono para realizar mi investigación. En resumida cuenta, les estoy hablando de los elementos ontológicos y epistemológicos de la realidad objeto de estudio. Pudiera alguien en este momento preguntarse, pero ya va, espérate, esa reflexión no la hago yo en el momento 3 de mi investigación o en la sección 3 del proyecto de investigación, es decir, en el marco metodológico. Es cierto que nosotros, de manera explícita, planteamos los elementos paradigmáticos, ontológicos, epistemológicos, axiológicos, etcétera, teleológicos, en un momento preciso del escrito investigativo. Pero no quiere decir esto que yo no los reflexione desde ese acercamiento inicial a la realidad. ¿Por qué debo reflexionarlos desde el inicio? Porque esos elementos se transparentan en el discurso. Y es lo que hace cobrar rigor científico, lo que le brinda rigor científico al discurso en la investigación de nivel doctoral. Cuando yo en los trabajos de maestría demostraba un dominio praxeológico, metodológico, en el discurso doctoral debo demostrar un dominio filosófico metodológico de cómo generar el conocimiento. Nos dicen las personas conocedoras de estos elementos que es la ontología, la epistemología y la metodología de la investigación,
lo que circunscribe estos aspectos que les estoy señalando. Y fíjense que tienen un orden interesante y quiero repetirlos nuevamente. Es la ontología, la epistemología y por último, no es que sea menos importante, pero por último se señala la metodología. La metodología. ¿Ok? Entonces, ¿por qué soy enfático en estos elementos? Porque nosotros nos preocupamos muchas veces por decir, yo voy a hacer un estudio fenomenológico, yo voy a hacer un estudio etnográfico, por citar dos métodos de investigación de enfoque cualitativo. Pero probablemente no hagamos la reflexión de cuál es el paradigma donde se inscriben estos métodos de investigación, que circunscribe el discurso que yo manejo. Tengo una gran ventaja en este grupo y en los grupos de doctorado en ciencia de la motricidad humana hay una gran oportunidad en ese particular, que es el hecho de que todos los temas de estudio que pude leer, esas intencionalidades, esas presunciones de investigación, todas son cualitativas. Entonces, es una gran bendición eso porque en este momento voy a tratar de hacer énfasis en las palabras dirigidas hacia ese enfoque metodológico, ¿ok? Y vamos a llamarlo este encuentro de hoy, que es una reflexión desde la praxis, porque yo no vengo a darle una receta de cocina ni a decirle cómo lo van a escribir. Sencillamente es que mi idea es que el discurso y las ideas que yo pueda brindarle y que ustedes también puedan aportar, nos lleve a reflexionar. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy escribiendo? Y si lo estoy haciendo y lo estoy escribiendo de manera acorde a las ideas que estamos manejando en esta posesión. Entonces, quiero iniciar la tarde de hoy con estas reflexiones iniciales. Ustedes tienen un trabajo adelantado, porque probablemente que estas reflexiones ustedes de alguna manera las han realizado, que es preguntarnos para qué investigar. Y yo, cuando investigo, debo pensar de cómo voy a ejecutar el entendimiento y cómo voy a imaginar esos elementos que están inmersos en esa realidad. Y cuál es mi sensibilidad, si vale el término, hacia ese objeto de estudio. Yo comprendo, entiendo y siento esa realidad como parte de mí, como parte. Muchos de ustedes en el discurso manejan esta expresión por mis más de N cantidad de años de experiencia en un área determinada del saber. Entonces, ¿cómo es esa sensibilidad? Es que realmente existe una emocionalidad, una motivación, unas emociones particulares que hacen que yo como investigador me relacione de manera íntima con ese aspecto que estoy conversando. Pero resulta ser de que para yo pensar y para que pueda ejecutarse ese pensar, también debo reflexionar y preguntarme sobre ese conocer. ¿Cómo me relaciono entonces con el contexto para tener ideas de lo real existente dentro de ese contexto? ¿Será que mi realidad me permite ese acercamiento o esa convivencia cercana con el fenómeno de estudio? De ser así, pues usted está enrumbado o todos los elementos o todos los temas que yo pude leer de ustedes están enrumbados, bien enrumbados porque definitivamente pues podemos hacerlo de manera cualitativa por las condiciones y características que presenta ese enfoque de investigación. Pero también ese conocer, fíjense que viene un elemento interesante que es el reflexionar. Y el reflexionar me lleva a configurar el cómo yo reconozco que guía mi acto de conocer. Cuando yo entonces hago la reflexión de reconocer cómo yo estoy orientando ese acto de conocer, podemos estar conversando de elementos interesantes paradigmáticos que enmarcan
la investigación que yo pretendo ejecutar, que yo pretendo llevar a cabo. Entonces nos conseguimos frente a una dualidad interesante dentro de esa forma de conocer. Tenemos dos personas allí frente a un fenómeno, frente a una realidad. ¿Ok? Esa realidad me lleva a reflexionar, ¿será que es 6 o es 9? Pues resulta ser de que ambos tienen razón frente al fenómeno de estudio. Sencillamente que cada cual habla desde su perspectiva. Y fíjense que ahí nosotros como investigadores nos lleva a reflexionar cuál es mi cosmovisión. Cómo es mi forma de conocer y qué elementos se transparentan en ese ser que investiga para reconocer entonces cuáles están allí. Les hablo de su formación de pregrado, les hablo de su formación de magíster, les hablo de su formación profesional, les hablo de más atrás de su formación incluso familiar, religiosa. Todos esos elementos cobran importancia a tenerlos presentes en mí como investigador. Les dije hace rato entonces que tenemos una gran ventaja en esta conversación de hoy porque todos estamos viendo esa realidad como 9, ¿sí? Del lado derecho está el enfoque cualitativo. Entonces estamos como 9, ¿sí? Estamos todos comprendiendo la realidad desde el punto de vista cualitativo, los trabajos que la mayoría leí. Entonces nos lleva un poco en esa reflexión personal ahora a ver cuáles son los elementos que hemos formado nosotros dentro de ese plan de estudio, dentro de esas unidades curriculares que me han formado como doctorante de, el, de estos estudios de ciencias de la motricidad humana. Seguro para ustedes no es absolutamente extraño elementos como el paradigma, como los planos del conocimiento que nos ayudan a precisar cuál es el paradigma, la ontología, la epistemología, la metodología y el método. Pareciesen lo mismo, pero no es igual. ¿Ok? Entonces, la gran mayoría de los trabajos que leí están inmersos dentro de un paradigma interpretativista. Dentro del interpretativismo, pues tenemos una ontología de relación íntima con la realidad, donde el elemento que emerge y que cobra poder para que generar conocimiento es la subjetividad o la intersubjetividad o intersubjetividad de la realidad. Los métodos que están, digamos, circunscritos en el paradigma interpretativista, tenemos entonces la fenomenología, la hermenéutica o la fenomenología hermenéutica, dependiendo del teórico con que estemos conversando. Si hablamos, por ejemplo, de fenomenología, tenemos el padre de la fenomenología, como ustedes muy bien lo saben, tenemos a Husserl como padre de la fenomenología, pero resulta ser de que la fenomenología de Husserl es una fenomenología eidética, pura. Él nos habla de que tenemos que hacer una epoché y una suspensión de pensamientos para que emerja la subjetividad del otro. En este caso, el otro es, digamos, mi coinvestigador o ese actor social que es protagonista de la situación que yo estoy investigando. Pero también tenemos una fenomenología ontológica o hermenéutica de Heidegger, donde cobra importancia igualmente la subjetividad del otro, pero mi subjetividad como investigador es sumamente importante porque me permite entonces, cuando la conjugo,
que emerge la intersubjetividad, y la intersubjetividad es el elemento poderoso que genera el conocimiento en este caso. La hermenéutica per se, pues también es un método de investigación propio de del enfoque cualitativo. Los estudiosos de estos métodos dicen que todo el que hace investigación cualitativa hace hermenéutica, sea fenomenología, sea etnografía, sea historia de vida, por ejemplo, ¿ok? Sea interaccionismo simbólico. Entonces, fíjense que estos elementos que les estoy conversando son los métodos de investigación cualitativa. Pero cada método entonces tendrá una metodología particular, ese camino a seguir, esa forma de estructurar la secuencialidad de acciones que me permitan entonces planificar el abordaje a la realidad, el trabajo de campo, ese trabajo, digamos, in situ, para poder entonces obtener la información cualitativa y cómo la voy a procesar, si es que voy a hacer triangulación, si es que voy a utilizar algunos otros aspectos interesantes propios de la investigación cualitativa que me permite entonces, digamos, formular una construcción teorética de mis hallazgos, ¿ok? Pienso que me están siguiendo hasta aquí. Espero que si tienen algún comentario o duda, me lo hagan saber, por favor. Sí, hasta ahora entendiendo. Genial. Me alegra esas cuestiones. Entonces, aquí en esta diapositiva les trato de ilustrar la representación epistemológica de la realidad sujeto-objeto. Aquí tenemos presentes dos paradigmas, ¿ok? Fundamentalmente y bien definidos. En la diapositiva de mi mano izquierda, en la ilustración de mi mano izquierda que se la señalo acá en la pantalla, tenemos una representación de esta persona mirando la realidad desde afuera, lejana. Esa postura es propia de la investigación cuantitativa y es propia de un paradigma positivista, ¿ok? Pero en la representación de la mano derecha vemos entonces a dos sujetos allí a través de una radiografía donde una persona tiene verdades, otra persona tiene creencias y lo que se genera en el centro de manera pequeñita, pero creo que logramos leerlo, es el conocimiento. Esa conjugación de de subjetividad del investigador más la subjetividad del investigador más el actor social es lo que conjuga y deja que emerja la intersubjetividad y es el elemento poderoso sobre el cual yo me soporto y hago que emerjan los hallazgos y sobre los cuales entonces yo hago mis construcciones teoréticas. En esta representación gráfica claramente podemos observar que en la escritura de la investigación cualitativa, las expresiones deben predominar en primera persona. ¿Por qué? Bueno, porque es una relación tal cual como se los estoy señalando acá en la pantalla. Es una relación íntima, es una relación cercana. Usted forma parte de la realidad y por formar parte de la realidad, pues usted perfectamente puede, digamos, opinar al respecto. Cosa que no puede y no se permite, no nos podemos permitir en la investigación cuantitativa, porque usted está separado. Es lo que llaman los teóricos en esta parte, hay una dualidad sujeto-objeto, ¿ok? Y entonces eso condiciona la escritura del texto. Y me estoy refiriendo en este caso al enfoque cuantitativo. Fíjense que aquí rápidamente podemos observar algo interesante y nos vamos a circunscribir a la línea baja, digámoslo así, la parte de abajo de los recuadros. ¿Por qué esta? Porque, bueno, los de arriba las características correspondientes al paradigma positivista. Acá les estoy señalando cuáles son unas perspectivas para producir conocimiento, basado en los planos del conocimiento, lo ontológico, lo epistemológico y lo metodológico. Cuando hablamos de lo ontológico, lo hemos venido conversando, entonces, ¿cuál es la naturaleza de la realidad investigar? La realidad es socialmente construida, es versionada, es múltiple, emerge de la integración o de la interacción de los sujetos. De ser así, entonces, perfecto el discurso.
Si no está transparentado estos elementos en el discurso, yo debo reflexionar entonces cómo lo estoy haciendo y cómo lograr esto, cómo lograr entonces yo hacer ver que la realidad es socialmente construida. Cuando yo hablo, digo que los actores sociales que formarán parte de la realidad objeto de estudio conviven, se relacionan, conversan, generan signos lingüísticos, conviven culturalmente, por ejemplo, si es una etnografía, pues con expresiones como esa, yo estoy garantizando que el lector se dé cuenta que yo estoy expresando que la realidad, ontológicamente, que la realidad es socialmente construida. Cuando yo digo que para mí cobra importancia las vivencias que expresan los actores sociales, pues estoy señalando que necesariamente es una realidad versionada y múltiple por la individualidad de cada ser. Luego tenemos el elemento epistemológico, pues donde la intersubjetividad, la dialogicidad, lo transeccional, es decir, la medición única en un momento preciso, en la inmersión al trabajo de campo, está presente la cosmovisión de los actores sociales. Entonces, cuando yo en el discurso señalo que la intersubjetividad es el elemento que me va a permitir a mí descubrir, develar lo que hay en el fenómeno de estudio para poder comprenderlo. En esa misma medida yo estoy dando argumentos discursivos epistemológicos relacionados con mi trabajo de investigación. En lo metodológico, pues nosotros estamos ubicados en un enfoque metodológico cualitativo, donde lo más seguro es la incertidumbre, donde la recursividad de las acciones, los comportamientos, las emociones son los que van a dar validez a el conocimiento que emerge dentro de la realidad objeto de estudio. Entonces yo tengo que tener habilidad de acuerdo a cómo se concibe la realidad y cómo se presenta la realidad para definir qué método de investigación voy a utilizar. ¿Será que yo quiero caracterizar un aspecto de la realidad para ver cómo lo comprenden sus actores sociales? Bueno, hago fenomenología y puede ser fenomenología con todos los, digamos, jugueticos que le acabo de señalar, si es idética, si es ontológica, si es hermenéutica, etc. Pero ¿será que entonces yo me voy a ocupar de cómo es la convivencia y cómo es la cultura que se genera en la convivencia de esos actores sociales en un contexto específico determinado? Bueno, entonces yo haré etnografía. Bien. Pero si por el contrario a mí me interesa precisar es la simbología que se presenta dentro de las relaciones sociales de las personas dentro de un contexto determinado, bueno, apelo al interaccionismo simbólico. Pero si por el contrario a mí me interesa estudiar un caso específico, mi actor social del que yo desea que emerja la realidad y los estudios, yo puedo incluso hacer historia de vida, que no es lo mismo que estudio biográfico, ¿ok? O autobiografía. Yo puedo hacer historias de vida. Puedo utilizar la historia de vida como método de investigación cualitativo. Ahora, todo esto es interesante porque están inscritos estas tradiciones metodológicas cualitativas que les acabo de señalar, están inscritas en el paradigma interpretativista. Que se apoyen en tendencias filosóficas como el construccionismo social, eso es otra realidad, o eso es otro elemento interesante que me sigue posicionando y le sigue brindando rigor científico al discurso doctoral. Pero lo que yo no puedo perder de vista es hasta dónde me permite llegar a mí el paradigma interpretativista. El paradigma interpretativista solo me permite llegar hasta comprender una realidad. Si yo pretendo transformar la realidad,
Si yo quiero ver mejoras de esa realidad con mi inmersión, con esa accionar investigativo que yo voy a realizar, ya tengo que desprenderme del paradigma interpretativista, desprenderme, olvidarme o hacer de lado un poco los métodos de investigación cualitativa que les acabo de señalar y echar mano al paradigma sociocrítico y hacer investigación-acción. La investigación-acción me permite entonces ir más allá de la comprensión del fenómeno de estudio. Dice el paradigma sociocrítico que permite la emancipación, es el término predilecto o preferencial que tiene o que caracteriza ese paradigma. Entonces, utilizaré investigación-acción. Marisa, cuéntame. Te oigo. Ajá. Me inquietó un poquito hasta dónde llega el paradigma interpretativo, porque indiscutiblemente es como encerrarnos en un marco, aunque no queramos estar en lo cualitativo, en cuantitativo. Entonces, ¿hasta dónde me permite llegar el paradigma interpretativo? El paradigma interpretativo nos permite llegar hasta la construcción teórica que emerge de los hallazgos que obtengo en la comprensión de una realidad. Hasta ahí me permite llegar el paradigma interpretativo. Hasta la interpretación teórica. Hasta la interpretación teórica y la construcción de una teorización. Sí, señor. Hasta allí. Ok. Bien, ahora, muchas Marisa, gracias. para servirte. Ahora, Marisa, fíjate algo, Marisa y el resto, fíjate algo interesante. Si la realidad objeto de estudio que yo poseo es que yo quiero, aparte de comprender esa realidad y hacer una construcción teórica, yo quiero que esa situación mejore, entonces debo superar el paradigma interpretativista y debo irme al paradigma sociocrítico. Dentro del paradigma eso lo sociocrítico, comprendí. Dentro del paradigma sociocrítico, entonces, yo partiré de una comprensión de necesidad. Fíjate que yo en el paradigma sociocrítico no llego a la realidad a decirle, señores, Manuel, por ejemplo, supónganse ustedes que yo esté trabajando en una zona rural y como Manuel es profesor en educación agropecuaria, yo vengo aquí a hacerle, por ejemplo, un biodigestor para procesar aguas servidas y producir gas y mejorar el ambiente, pero resulta ser de que el problema que ellos tienen no es ese, sino que ellos cortan el monte y queman y tienen una contaminación por humo, etcétera, todo eso lo que implica todos esos elementos. Entonces, yo no puedo llegar a imponer lo que yo quiera y crea de esa realidad. Si yo como investigador ya llevo bajo la manga cuál es el producto que yo pretendo elaborar para corregir la situación que yo estoy observando en una realidad, estoy siendo cuantitativista. ¿Cómo debo hacerlo yo? Bueno, llegar a la realidad, llegar a los sujetos, decirles, señores, ¿cuál es el problema que ustedes tienen acá? Una vez que ellos se desnuden en su realidad y yo logre comprender qué es lo que les está ocurriendo, entonces yo propongo una solución como experto en un área determinada y les digo, bueno, eso lo vamos a corregir así. Y ellos participan junto conmigo en esa corrección. Pero resulta ser de que al final, cuando emergen los hallazgos de esa situación que yo corrijo, pueden nuevamente empezar otra situación adicional. Y eso es lo cíclico y recursivo de la investigación cualitativa y del tratar de resolver situaciones a través de la investigación-acción, transformar la realidad a través de la investigación-acción. Pero yo creo que eso no es tan complicado para nosotros en el caso de este curso porque los trabajos que revisé, a mi juicio, todos están inscritos en un paradigma interpretativista, ¿ok? En diferentes métodos de investigación, pero todos en un paradigma interpretativista. Fíjense que algunas veces nos preguntamos, aquí cualitativo, correcto. Fíjense que algunas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo hago yo
para que esos elementos epistemológicos emerjan dentro del discurso. Y lo estamos haciendo desde este momento, a pesar de que no estamos construyendo un marco metodológico, pero es necesario que lo manejemos porque eso debe, como les dije al inicio, transparentarse en el discurso desde que yo empiezo a escribir el acercamiento inicial a la realidad objeto de estudio. Desde el primer momento tiene que estar transparentado esos elementos. Entonces, traigo aquí algunos axiomas, algunos comentarios de algunos autores, por ejemplo, el primero Dieter, que dice que las ciencias humanas pueden comprender la vida a través de categorías intrínsecas derivadas de ella misma. El objetivo en ciencias naturales es explicar, en las ciencias del espíritu, lo llamaba Dieter, es comprender. Entonces, fíjense que cuando nosotros manejamos dentro del discurso la comprensión de la realidad, estamos manejando un elemento epistemológico subjetivo o intersubjetivo dependiendo del método de investigación que yo esté prestando atención. Weber nos decía que la acción puede ser subjetiva, producto de lo social. El significado se le atribuye desde el individuo actuante. Entonces, en resumida cuenta, cuando yo estoy conversando dentro de mi discurso y expreso que los individuos serán oídos para, desde sus vivencias, nos cuenten cómo es su realidad, y eso es lo que va a dejar que emerja la subjetividad y yo poder comprender la realidad, estoy utilizando elementos epistemológicos. Chas ya nos decía que el mundo no solamente es subjetivo, sino intersubjetivo. No es un mundo privado, es común a todos. Existe porque vivimos en él, como hombres entre hombres. La intersubjetividad existe en el presente vivido, en el que nos hablamos y escuchamos unos a otros. Entonces, fíjense, porque es importante tener presente los hitos epistemológicos que estos investigadores o estos teóricos nos han señalado dentro de los estudios, es que nos guían no solamente a ver que los elementos intersubjetivos apuntalan, le brindan rigor científico al conocimiento que emergen, sino también nos dicen que cuando nosotros escuchamos al otro, emergen esos aspectos. Entonces, la entrevista a profundidad cobra significación e importancia como una técnica de procesamiento de información o de recopilación de información más bien, ¿ok? Entonces, fíjense que la epistemología se convierte en un estudio del fundamento lógico del método. Ya sabiendo que el método es fenomenológico, hermenéutico, etnográfico, historias de vida, interaccionismo simbólico, etc. Entonces, yo reflexionaré en torno al método y cómo será construido, porque ¿qué pasa en lo cualitativo? Que no es como en lo cuantitativo, que yo en lo cuantitativo me guío por los pasos del método científico. Y al tener los pasos del método científico bien establecidos, varían un poco dependiendo del tipo de investigación que yo vaya a realizar, ¿sí? Pero en lo cualitativo, no todo está dicho, no todo está escrito, no todo está conversado. Entonces, dependiendo a cómo yo esté concibiendo mi realidad, a cómo yo esté abordando la misma y a los alcances que yo le quiera brindar a mi estudio, pues yo tengo que conformar y con esa metodología que va a regir la aparición de mis hallazgos. Fíjense que para cerrar esta lámina, nos dice que no existe un método científico para todas las investigaciones y ninguna metodología es absoluta. Cada una tiene sus límites. Entonces nosotros no podemos pensar que cualquier cosa cualitativa puede ser abordada solo a través de la fenomenología, porque la fenomenología es la más común, o por ejemplo, yo voy a hacerlo solo hermenéutico porque el hermenéutico es lo más común, porque de repente es interaccionismo simbólico, porque de repente es etnografía. ¿De qué va a depender esos aspectos? De cómo yo concibo la realidad objeto de estudio. Por eso desde un principio les conversaba de que conocer la realidad objeto de estudio es supremamente importante en virtud de poder precisar esos aspectos
la transparencia de esos aspectos en mi trabajo de investigación. No voy a profundizar mucho en esta lámina porque esta lámina es cuantitativa. Pero sí aquí esta lámina es bien interesante y bien importante. Fíjense lo siguiente. ¿Cómo es la escritura en el texto de investigación? Lo primero que señala esta lámina es que debe existir coherencia paradigmática en la postura del investigador al escribir. Debe haber un isomorfismo entre el método, la metodología y la epistemología. Estas son palabras del señor Gabriel Uga Fermín. Gabriel Uga Fermín nos dice que tiene que haber una congruencia entre el método, la metodología y la epistemología. Y nuevamente yo me hago esta pregunta porque a lo mejor alguno de ustedes esté pensándola. ¿Por qué voy a hablar en este momento de método, de metodología y de epistemología si es que yo estoy construyendo mi acercamiento inicial al objeto de estudio y si es que yo voy a sistematizar antecedentes y voy a sistematizar referenciales teóricos? Por lo que les acabo de señalar. Si yo no tengo claro cómo concibo mi realidad objeto de estudio, cuáles son los elementos ontológicos y epistemológicos que de ella emergen para poder precisar y enmarcarla dentro de un paradigma de investigación y que me guíe el método de investigación, y si la epistemología va a ser subjetiva o intersubjetiva y la relación ontológica que voy a comprender por la naturaleza de la realidad va a ser íntima, cercana, porque formo parte de esa realidad, esos elementos no se van a transparentar en el discurso. Cuando yo escriba, voy a querer seguir escribiendo en tercera persona, porque es lo que comúnmente hemos hecho y es lo que mejor formado tenemos. Nosotros nos colocaran a escribir un discurso cuantitativo y todos fuésemos probablemente más asertivos de que si escribimos un discurso cualitativo, por los elementos que les estoy señalando. Entonces, esta lámina también nos señala dos columnas. Vamos a prestar atención a la columna derecha, que es sobre el enfoque cualitativo. Y fíjense que escribe coherentemente desde su postura ontológica y epistemológica. Se involucra en el discurso el investigador, es decir, perfectamente yo puedo escribir en primera persona. Y eso no es modismo, eso no es, digamos, sí, moda. Sencillamente tiene su argumentación en esa relación epistemológica que usted establece con la realidad objeto de estudio. La arquitectura, es decir, la estructura que yo utilizo dentro de la escritura es artesanal. Artesanal es que usted escribe uno, escribe dos, escribe tres. Si usted hace una producción en serie, pero esa producción en serie no es con una máquina, no artesanal, a pesar de que utilice los mismos materiales, utilice las mismas medidas, utilice los mismos insumos, algún elemento diferenciador va a tener un elemento del otro. A eso se refiere la arquitectura artesanal. Por eso es que usted puede probablemente conseguirse estudios con métodos de investigación cualitativos y a pesar de que dos sean fenomenológicas o dos sean etnográficas, no, la estructura metodológica es la misma, porque va a responder a las necesidades y exigencias particulares del investigador, de la realidad objeto de estudio y los sujetos de estudio que esto esté involucrando dentro de esa realidad. Entonces, no, por eso la arquitectura no es rígida. Ya te doy la palabra, Rosmary. Dame un segundito para terminar esta línea. Y emerge la voz de coinvestigadores y el proceso de triangulación brinda rigidez científica. Algo importantísimo de la investigación cualitativa y que nosotros tenemos que aprender a fijar posición con relación a eso es que la investigación cualitativa es tan científica como la investigación cuantitativa. Lo que pasa es que en la investigación cuantitativa usted sigue el rigor del método científico y en la investigación cualitativa tiene que estar pendiente de todos estos elementos ontológicos, epistemológicos, triangulación dentro del discurso que le brindan ese rigor científico. Y el elemento ético del investigador cobra importancia también dentro de las investigaciones cualitativas. Te oigo, Rosmary.
Pensé que me querías comentar algo, Rosmary. ¿Sí me están oyendo? Ah, aquí está. ¿Quién está? Marixa. Está Marixa. Te oigo, Marixa. Doctor, cuando se refiere a interaccionismo simbólico, ¿Ok? ¿a qué se refiere? Interactuar, interactuar desde la, es decir, el acto. Rosmary, discúlpame, Quiere decir, no logro captarte la pregunta, Rosmary, te oigo muy entrecortada. Vuélvemela a repetir, si no, porfa, escucha, escríbemela. No, ¿sí? es Naité la que está hablando, doctor. Señor. Doctor, es ¿Quién es? Naité es la que está hablando. Naité, por favor, escríbemela porque no logro oírte. Profe, es Marta. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Por lo que logré, buenas tardes. Lo que logré escuchar de Naité, ella está preguntando a qué se refiere el interaccionismo simbólico. Ok. Mira, esto no es una clase de metodología de investigación cualitativa, ¿no? Pero sí vamos a tratar de precisar la incógnita, ¿ok? El interaccionismo simbólico es un método de investigación cualitativa, así como el fenomenológico, así como el hermenéutico, así como el etnográfico. Él fundamentalmente se circunscribe en la comprensión de los signos lingüísticos en los haceres relacionales de sujetos dentro de un contexto de una realidad. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos investigando, vamos a llamarlo con este nombre, el saludo en diferentes culturas, nos pudiéramos encontrar de que en la cultura latinoamericana el saludo de conocernos es estrecharnos la mano, por ejemplo. Pero en las culturas asiáticas probablemente sea la distancia y la venia, el erguirse, el doblarse un poco para saludarse y mostrar respeto por el otro. Por ejemplo, si estuviéramos ubicando el saludo en el ámbito militar, por ejemplo, ellos es pararse firme y una, no sé cómo se puede llamar esto, pero un gesto sobre la frente con la mano, ¿ok? Entonces, hacia esos aspectos presta atención el interaccionismo simbólico dentro de las relaciones. Si nosotros estuviéramos conversando, entonces, pudiera alguien decir de que se parece a la etnografía. Bueno, en la etnografía nosotros vemos los elementos relacionales culturales de costumbres y hábitos, por ejemplo, ¿ok? Pero es que también en esas culturas y hábitos se transparencia la emocionalidad. Por supuesto, no la podemos dejar de lado, pero es en un grupo social que convive en un contexto determinado. Si yo estuviera trabajando, por ejemplo, dentro de un salón, dentro de las aulas virtuales de la universidad, y para ver el elemento relacional, pudiéramos hacer un elemento etnográfico. De hecho, hay etnografías virtuales, ¿sí? O pudiéramos ser vistos también a través de lo iconográfico relacional en la simbología para comunicarnos, pudiéramos ver entonces el interaccionismo simbólico presente como un método de investigación. Hacia allá va más o menos dirigido el interaccionismo simbólico. Los oigo. Voy, profe. Marixa. Te oigo, Marixa. Ok, es que estaba leyendo el chat y Rosmary decía, interesantes láminas si las puede compartir, ¿verdad? Pero resulta que yo estas láminas ya las había visto en el aula. Yo las revisé, las leí y tomé anotaciones. No sé si hay una más o algo, pero yo las vi ya. Eso por una parte. Lo otro, con lo del interaccionismo simbólico,
Indiscutiblemente sí, yo por lo menos a mí me toca manejarlo, sin embargo no lo voy a tomar como mi eje principal de investigación, porque voy a trabajar con emociones y las emociones, la manifestación de las emociones. Entonces tengo que trabajar, tengo que incluirlo, va una parte del interaccionismo simbólico, porque es la forma como cada una de estas personas va a manifestar, aunque no es de la sociedad completa ni del grupo completo, cada una de estas personas va a tener una manera de manifestación de cada uno de mis actores, ¿verdad? O de mis versionantes, va a tener una forma de manifestación de esas emociones, entonces tiene que ver un poco con este interaccionismo simbólico. Correcto. Entonces, fíjense, ¿alguien más, por favor? Yo, ¿sí me oigo? ¿Quién es yo, Rosmary? Rosmary. Te oigo, Rosmary, cuéntame. Ah, ok, qué bueno. No, me pareció interesante porque uno lleva una trayectoria ya, pero se me hacía nuevo el oír interaccionismo simbólico, no sé, entonces me tocaría como que hacer una revisión desde cuándo aparece, qué esto, qué aquello, y qué investigaciones, si a nivel doctoral se puede llevar una investigación de ese corte. Yo tengo un sendero más o menos por donde podría apuntar lo mío, pero una de las profesoras en un encuentro que hubo, ella decía que la etnografía, una propuesta de metodología etnográfica no podría ser propio para eso, porque yo no vivía en la comunidad. Entonces, y usted acaba de decir algo muy importante, pues, o sea, hay etnografías virtuales, hay etnografías a nivel escolar, hay etnografías a nivel que uno, porque no, aunque uno no conviva en la comunidad, tú eres parte de ellos porque como se dice a nivel de Ministerio de Educación, a nivel de clase, de las 24 horas, tú convives con un estudiante 5 horas y tú convives con los compañeros 8 horas y sigues chateando con ellos todo el día. Entonces, hay esa cercanía allí. Entonces, me parece solamente interesante y bueno, ya es otra visión. Entonces, algo suma usted ya al repertorio de uno. Fíjate qué importante ese comentario. Cuando nosotros hablamos de etnografía o nos conseguimos el método etnográfico normalmente es utilizado por sociólogos, por ejemplo, para el estudio de etnias. ¿Ok? Y obviamente, si yo quiero estudiar una etnia, su elemento cultural, tengo que convivir con ellos para poder estar allí. Por eso, allí radica la importancia de delimitar, o mejor dicho, precisar mi fenómeno y el contexto de investigación, porque resulta y acontece de que yo puedo realizar etnografía dentro del aula de clase porque es la forma de convivencia. No estamos hablando de que son 24/7, estamos hablando de que son 5 horas por 5 días a la semana en teoría, en el caso académico, donde se genera la etnografía y donde yo puedo realizar etnografía. Pero ¿qué me va a delimitar la etnografía? Si yo quiero trabajar dentro de ese contexto con la totalidad del grupo primero, y segundo, si yo voy a revisar entonces ese elemento relacional cultural de convivencia en lo académico para comprender un fenómeno. Eso lo hace etnográfico. Pero si yo dentro de ese aspecto de aula de clase, más bien yo voy a tomar informantes clave con ciertas características que son los que me van que son los que tienen la información y me van a aportar la información que yo necesito en la comprensión de esa realidad, entonces yo me quedo con lo fenomenológico porque tomo un grupo de sujetos de estudio. Incluso los actores sociales dentro del fenómeno de estudio varían de acuerdo al método de investigación que yo asuma. Lo que yo no lo estoy tratando ni de dar una clase de paradigmas y momentos escriturales, ni mucho menos de metodología cualitativa, porque entiendo que ya ustedes vieron métodos de investigación avanzados, pero sí les estoy diciendo de que tenemos que estar claro cuál es el enfoque
metodológico, cuál es el método y cuál es el paradigma, porque de ello va a depender las expresiones que yo voy a tener en mi discurso, y eso es lo que le va a brindar rigor científico a su investigación y lo va a hacer que tenga, yo no sé si ustedes han oído este término, que tengan nivel doctoral en el discurso. Tener nivel doctoral en el discurso no es otra cosa que los que les acabo de señalar, que usted sean congruentes los elementos ontológicos y epistemológicos que señala en su discurso con un paradigma que declara y con un método que va a utilizar para apropiarse de esa realidad y comprenderla en el caso que estamos conversando. Janet, te oigo. Sí, doctor. Yo igualmente estoy, como dice Marixa, de verdad agradecida por esta clase, porque usted nos está haciendo muchas aclaratorias que van muy acorde a lo que ya nosotros estamos encaminados, enrumbados. Por ejemplo, yo igualmente estoy hablando o estoy en proceso de las emociones en el proceso migratorio venezolano. Correcto. En mi síntesis, igualmente, yo nombro la etnografía. Y en cuanto al interaccionismo simbólico, me hizo mucho ruido, por supuesto, esa aclaratoria que usted nos explicó ahorita cuando Naité preguntó en qué se refería. O sea, para ser más específico, porque ya usted lo había dicho. Pero entonces, ese ejemplo, cuando usted nos habla del saludos en diferentes culturas, lo veo como que muy relacionado en cuanto a mi investigación, porque yo estoy hablando del proceso migratorio venezolano, porque los venezolanos no solamente están en Colombia, no están nada más en Perú, no están nada más en Estados Unidos. Tenemos este proceso y estos migrantes los tenemos en el mundo entero, en diferentes culturas, en diferentes países. Y cuando yo hablé de la parte etnográfica, yo coloco es porque la investigación social que se utiliza es para analizar la cultura de los grupos humanos, de lo que se consigue cada uno de ellos, porque por supuesto, vuelvo y repito, no están solamente en Colombia, no se están consiguiendo nada más con una sola cultura. Porque, por ejemplo, los que le tocó pasar por el Río Bravo tienen unas emociones, ¿verdad? O ellos generaron unas emociones totalmente diferentes al que migró con una visa para Estados Unidos y se quedó en Estados Unidos, por decir de alguna manera, un país. Entonces, gracias, de verdad que gracias por esa aclaratoria que nos hizo, que como que, bueno, vamos más enfocado allí. Fíjate, Janet, en el caso que tú relatas hay algo interesante. Si nosotros vamos a revisar cómo es la emociones de ellos en la convivencia, sí, en el área específica, pues cuando digo el área, en un área geográfica específica, entonces nosotros podemos hablar de etnografía. Pero tú lo que quieres es comprender la emoción indistintamente del sitio donde ellos se encuentren. Por eso una de las preguntas que recuerdo que te hice es que tú vas a estar presente en cada uno de los sitios donde estén tus informantes claves. O sea, uno y dos, cuando tú trabajas con informantes claves no puedes hacer etnografía porque tienes que trabajar con la totalidad del grupo. ¿Ok? Tienes que trabajar con la totalidad del grupo conviviendo y relacionándose en un contexto y en una cultura determinada. Bien. Mire, estoy leyendo aquí en las preguntas, dice Naité que les llamó la atención lo del interaccionismo simbólico. Sí, bueno, repito nuevamente, el interaccionismo simbólico es un método de investigación cualitativo. Dice Naité, dentro del enfoque cualitativo, dependiendo de la postura, no es relevante o sí lo simbólico me lleva a la acción, se pregunta Naité. Obviamente, si yo voy a estudiar signos lingüísticos, símbolos, hábitos, digamos, comunicacionales, relacionales, pues obviamente yo tengo que estar pendiente de la acción porque la acción es lo que me hace percibir lo relacional de las personas y ver cómo lo conversan. Imagínense ustedes qué hermoso debe ser estudiar interaccionismo simbólico, y me permito comentarlo porque leí que Naité tiene relación con la parte de educación especial, esas personas que son limitadas del habla y hacen gestos, gesticulan. O sea, el mejor ejemplo que ese no me llega a la mente en esa simbología. De repente, pues, cómo expresan
su emocionalidad y su comunicación desde esa forma de manejo donde yo soy totalmente ignorante y neófito, simplemente me permito señalarlo como un ejemplo, pero no manejo absolutamente nada de eso. ¿Ok? Bien. Mientras que seguimos pensando y reflexionando en esto, quiero cerrar esta lámina con dos cosas. Primero, que entonces, en resumida cuenta, cuando yo hago investigación cualitativa y escribo, mi discurso debe trascender de lo impersonal y de esa escritura en tercera persona a una escritura en primera persona, donde las expresiones subjetivas del otro y mi cosmovisión como investigador al conjugarse generan una alianza poderosa que permite emerger el conocimiento y permite relacionarlo con la comprensión de una realidad, objeto de estudio. Son aspectos entonces que ustedes deben dejar transparentados en el momento que escribe cada uno en su área de saber o en su tema de investigación. Tengo que Simón con las emociones en el escenario del COVID, por ejemplo, a Marta con la recreación acuática, que me pareció sumamente interesante, todos los temas bien interesantes, a Rosmary con la discapacidad intelectual, por ejemplo, a Naité con la trascendencia del movimiento corporal en la discapacidad motora, a Alejandra con una mirada teórica crítica de la motricidad humana. Entiendo que para la parte de fisiatría y cuestión, aquí también yo estoy aprendiendo de muchos elementos que no conozco. A Sorimar con la trascendencia corpórea, con un grupo que ella tiene de Cáritas, me pareció bien interesante el trabajo que ella va a hacer y probablemente a ella se circunscriba a un trabajo etnográfico, pienso yo. Ella reflexionará al respecto y decidirá. A Yané con las emociones en el proceso migratorio y a Elías con la sensibilidad del docente universitario, ¿no? Bien interesante todas esas áreas temáticas o esos temas que ustedes están relacionando desde su ser y desde su hacer con la motricidad humana. Quiero cerrar esta presentación con un pensamiento de Humberto Maturana, que dice que el sufrimiento del hombre no se debe a la falta de certidumbres, sino a la de confianza. Hemos perdido la confianza en el mundo y como perdimos la confianza, queremos control. Y como queremos control, queremos certidumbres. Y como queremos certidumbres, no reflexionamos. En resumida cuenta, que nos está diciendo Maturana, que nosotros queremos entonces todo medirlo. Nosotros lo estoy escuchando entrecortado. Ay, qué lástima, Alejandra. ¿Será que tengo problemas con el internet? Bueno, voy a tratar de cómo resolverlo. Pero para terminar la idea, les comento entonces que queremos todo medirlo. No sé si es un problema de conexión. ¿Y el resto me oye entrecortado? Se cayó la imagen suya, pero se lee. Ah, caramba. Escucha muy bien, perfecto, yo escucho perfecto. Genial, genial, gracias. Debe ser algún problema con Alejandro. Ok. Bueno, les agradezco porque me preocupaba que todos no me oyeran. Esperemos que entonces nuestra querida amiga Alejandra pueda No se oye muy bien. No se oye muy bien. ¿Y ahora? Bueno, voy a tratar de ser... Bueno, listo. Entonces les quería comentar pues que para nosotros es importante entender que cuando nosotros reflexionamos, que cuando nosotros comprendemos, que cuando nosotros interpretamos, que cuando nosotros en resumida cuenta utilizamos investigación cualitativa, estamos haciendo ciencia. Estamos desde un rigor científico diferente, complementario, diría yo, al habitual método científico, también estamos haciendo ciencia en ciencias sociales. Estamos generando conocimiento a través de la comprensión nuestra y del otro en un contexto determinado de convivencia. De esa manera nosotros perfectamente, ustedes perfectamente van a poder construir su
trabajo de investigación. Tenemos en este momento un todo acabado, estamos dando los primeros pasos, ¿ok? Tenemos que seguir entonces realizando, sí, estamos comenzando, pero yo quiero que el compromiso es que ese trabajo sea con pasos firmes. Fíjense algo interesante. Más allá de realizar las actividades de sistematización de antecedentes, de sistematización de bases teóricas o de referenciales teóricos, de representaciones gráficas de estos elementos, de esas acciones que fueron diseñadas para que ustedes las vivan en este seminario, está el qué les va a aportar a ustedes estas acciones a su trabajo de investigación. Yo quiero creer que en el último día de este seminario, cuando nosotros presentemos nuestras ideas de investigación, ya usted pueda tener mejor forma de ese acercamiento inicial a la realidad, de una propuesta de propósitos de investigación que atiendan a un método de investigación que haya sido seleccionado por usted, de que usted perfectamente logre empezar a justificar el por qué es importante su investigación, cuál es la relevancia de ella y en definitiva de cuenta a tener un paso firme de algunos antecedentes y algunos referenciales teóricos que nos vayan entonces dando forma a ese proyecto de investigación. Nosotros vamos en este seminario a consolidar el marco metodológico, no. Eso con el favor de Dios lo harán ustedes con la próxima persona que los acompañe en seminario de tesis 3. Pero, en resumida cuenta, mi intención como persona que los está acompañando en este seminario y obviamente del seminario per se es que usted dé un paso firme hacia la consolidación futura de su proyecto de investigación en su momento de investigación 1 y en su momento de investigación 2. Bueno, hasta acá les traía yo la tarde de hoy con relación a esta presentación, pero sí me gustaría seguirlos oyendo. ¿Qué les pareció? ¿Qué les permitió reflexionar a ustedes al respecto de mis palabras? Y si existiese alguna duda al respecto. Indiscutiblemente, mucha información bastante precisa y clara para en qué parte y dónde hemos de afianzar un poco el discurso escrito, porque quizá estamos escribiendo sin colocar esos elementos ontológicos y epistemológicos donde corresponden. Quizá estamos un poquito cerrados con lo de la metodología y abandonando un poquito la axiología, la ontología y la epistemología de esta primera parte del proceso. Yo sé que nos hemos centrado un poco más en la metodología porque se nos ha afincado un poquitico allí. Sí, nos han hecho ver la importancia de estos aspectos metodológicos para no desviarnos después, y eso es cierto. Tenemos que estar claros en cuál es la metodología, pero indudablemente la metodología nos la da también esta parte epistemológica y ontológica donde tenemos que estar centrados para con los grupos con los que vamos a estudiar y poder definir realmente si es el método que me corresponde o con el que espero realmente trabajar. Y sí, muchas gracias. Hay mucha aclaratoria en ese sentido. Me alegra oír tus palabras, Marixa, pero algo interesante. Rescato de lo que me comenta Marixa para darle la palabra a Simón, de que no hay metodología. Yo no puedo ser certero en la metodología si no tengo claridad en mi objeto de estudio de los elementos metodológicos y epistemológicos. Puedo fallar, es aventurarme al azar. Y es una aventura arriesgada, porque es construir mucho, es decir, un momento 1 y un momento 2 para darme cuenta en la reflexión, en el marco referencial, si está congruente o no con la escritura que he tenido, el método que voy a
a tomar, ¿no? Eso es importante tenerlo presente. Claro, Simón, a eso me refería. Y lo otro es que esa sistematización de antecedentes les va a permitir a ustedes, desde los ojos del otro, ver cómo ese otro ha mirado una realidad parecida a la de ustedes, incluso metodológicamente hablando. Entonces les va a permitir también esas lecturas precisar si realmente su método es el más acertado o no a la luz de las lecturas de los trabajos previos. Simón, te oigo. Gracias, profesor. Sí, eso que usted está refiriéndose en esto, precisamente en estos momentos, y que me lo mencionó inicialmente cuando empezamos a hablar, que de hacer referencia a lo filosófico, ¿no? A los antecedentes filosóficos. Por lo menos en el caso de mi estudio en particular, claro, hablamos de emoción, yo hablo de emociones, o sea, se introduce pues ese término de emociones en el contexto, se introduce la corporeidad también en ese contexto. Pero el COVID es algo, por ejemplo, una enfermedad que es de novo. Claro, han existido, por decir, pandemias en otros momentos, en otras épocas del mundo. Y desde el aspecto, no sé, ¿verdad?, de cómo encadenar, no sé si es la palabra o el término, o cómo enlazar, o cómo... Claro, hilvanarse. Esa parte filosófica con... Claro, yo lo pudiese hacer a través de las emociones, de repente, a través de la corporeidad, pero cómo enlazar, de repente haciendo referencias, no sé, de los procesos pandémicos en otros momentos de la existencia humana, ¿no? Que serían antecedentes muy, muy interesantes, pues, que le darían un aspecto y que le trazan un patrón, una trayectoria, pues, al estudio de investigación, ¿no? Sí, fíjate que con lo que me dice Simón, probablemente por la distancia que hay de las pandemias, no sé, peste negra, cuestiones a lo mejor así que en su momento cuando estaba en fervor el COVID-19 y estábamos encerrados todos en la casa, cada quien nos permitíamos leer, aunque sea para ver qué nos iba a ocurrir, ¿no? Correcto. Probablemente son situaciones históricas distintas y que te toque pescar a lo mejor con pinza esos aspectos si es que le puedes dar la conectividad. Pero en resumida cuenta, cuando tú en tu discurso conversas de que vas a trabajar las emociones y que vas a tener probablemente de personas que vivimos lo que fue la pandemia COVID para ver su emocionalidad frente a toda esta realidad, sencillamente ahí tú lo que estás diciendo es que está emergiendo primero elementos subjetivos en el discurso, segundo, de que ese elemento relacional o esas individualidades van a construir una comprensión de esos aspectos y esos son elementos epistemológicos, ¿sí? De intersubjetividad, de subjetividad, de una forma de precisar la naturaleza de estudio relacional íntimo, porque tú también, no solamente como médico, sino como ser humano que habitabas en un contexto determinado, pero también pudiste compartir, vivir y sentir tu emocionalidad dentro de esa realidad, ¿ok? Correcto. Bueno, gracias, profesor. Para servirte, Simón. ¿Alguien más? Profe, buenas tardes. Saludos, yo Mauricio. Caramba, me tienes abandonado, chico. Sí, profe, es que muy buenas tardes para todos. Lo que pasa es que en estos horarios yo estoy en clase y me venía trasladando de un lado a otro en carro. Imagínate. Y pues 2 horas de camino en la que tengo que estar. Pero bueno, aquí pude escuchar muchos elementos importantes dentro de nuestras construcciones, muchas líneas que pues obviamente hay que organizar y seguir trabajando sobre ello para que tengan coherencia el paradigma, el modelo, el método y bueno, todo lo que conlleva una investigación. Tengo una duda, profe, de pronto discúlpeme si me salgo un poquito del tema, pero realmente
yo no sé qué primera actividad teníamos que entregar porque la primera sesión yo no me conecté. O sea, yo no sé que si teníamos que para hoy entregar alguna actividad y qué otra actividad hay que entregar porque no me ha sido muy claro el ejercicio de las actividades en la plataforma. Estoy trabajando sobre un formato que está allí, sobre investigaciones, digamos, muy relacionadas a lo que estoy desarrollando, pero a la fecha no sé qué tengo que subir. O sea, si hoy teníamos que presentar algo, no sé. Y pues, y no sé si esta reunión estaba programada con anterioridad, porque pues es dificultoso por el horario. La verdad, me siento un poco en desventaja por el tema del horario, que no pude estar presente. Bueno, John Mauricio, fíjate lo siguiente, yo vamos a empezar por el final del comentario. Coloqué los encuentros los martes a las 5 de la tarde porque se me orientó de que ustedes venían trabajando en ese horario y en este día, ¿ok? Por eso lo hice en esta forma, en primer lugar. En segundo lugar, no te preocupes. Más tarde. Genial. Entonces no te preocupes porque vamos a hacer algo. El próximo encuentro, si Dios quiere, sincrónico, va a ser el de la presentación ya de su escrito, vamos a decir final, ¿ok? Entonces ese nos ocupamos de colocarlo, no sé, a las 6, a las 7 de la noche, en virtud de que todos podamos estar presentes sin ningún contratiempo ni inconveniente. Con relación a las actividades, John, en el aula virtual hay un programa y hay un cronograma de actividades que orientan qué es lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerla y cómo tenemos que entregarla. Por favor, revísalo. Aprovecho la oportunidad para comentarles que la consulta en el aula virtual hay una consulta de cronograma que solo 2 personas de las 10 la han respondido. Les agradezco, para mí es muy valioso sus comentarios en la participación de esa consulta del cronograma. Entonces vamos a hacer algo, John, que para mí es bien práctico. Tú, por favor, revisa lo que te estoy conversando y comentando, en virtud de que si tienes alguna duda, por favor, por nota de WhatsApp, con toda confianza, envíamelas y yo te aclaro de manera personal las dudas que puedas tener, ¿sí? Y para mí era muy valioso que... Disculpa, pero para hoy, ¿qué había? O sea, hoy tenemos que entregar algo. No, para hoy que teníamos, hoy teníamos esta reunión, pero previo para la semana pasada debíamos entregar la síntesis de lo producido en el seminario 1, ¿ok? En el aula virtual, allí está precisado qué era, qué debía llevar y la ponderación que eso tenía, ¿ok? Entonces, por favor, una de las personas que no he podido leer es a ti, por favor hazlo porque para mí es valiosísimo, ¿sí? Poder saber sobre qué estás escribiendo, sobre qué estás investigando. ¿Va en un formato? ¿Hay algún formato en específico? Porque yo descargué un formato que había. No, la primera, por favor, ubícate en el bloque 0, se llama síntesis del momento 1. Cuando lo despliega, ahí te orientan cómo debes escribirlo. Simplemente es un documento Word máximo de 5 o 7 páginas, donde indiques ahí el acercamiento inicial, tus intenciones de investigación y por qué es importante hacer tu investigación. ¿Ok? Tú como investigador. Okay, Entonces, pero sigue en pie el ofrecimiento, John y el resto, de que si a alguno se le presenta alguna duda, algún inconveniente, por favor háganmelo saber a través de WhatsApp y yo perfectamente les respondo y nos comunicamos y tratamos de canalizar y orientar las necesidades académicas, ¿sí? Bueno, te oigo, Marta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, vamos a irnos un poquito hacia atrás cuando estábamos hablando sobre llegar, hasta dónde llega el método interpretativo y cuándo pasas al sociocrítico, ¿no? No. Lo interpretativo es paradigma, ¿sí? Paradigma. Sí, correcto, perdón. Genial. Así es. Genial. Muy bien. Ahora, yo tengo esta situación, es muy particular, porque en mi investigación siento que yo debería, o sea, o me tiendo más ir hacia la parte de la transformación, porque siento que es más acción y me siento más identificada, ¿no? Pero efectivamente yo no estoy ahorita allí. Yo estoy llegando en generar un constructo teórico
efectivamente que demuestre, pues, que es importante, pues, y todo lo que el alcance, pues, que pudiésemos lograr. ¿En qué momento y hasta qué momento uno pudiera cambiar esto? O sea, si yo digo, no quiero quedarme en nada más en esa interpretación, porque comprender una realidad, y esa es otra cosa, ¿no? Ajá, yo voy a comprender la realidad, de hecho estoy en eso, de ellos cuando yo sé que ellos pueden llegar más allá, ¿no? Y que si llegan más allá y que si logramos llegar a esa transformación, es como es mejor. O sea, yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Que creo que el aporte va a ser mayor. Entonces, yo ando y estoy pegada ahí porque estoy como que me digo, Dios mío, pero tengo que decidirme ya, ahorita, en este momento. Pero esta clase de hoy fue muy importante para mí porque me deja ver claramente, porque estoy clara dónde estoy parada, pero como que no quiero estar parada ahí. Entonces, ¿qué me pudiera usted recomendar en esta situación? Porque doble tesis no puedo hacer, no pudiera hacer, pero bueno, no sé qué me pudiera orientar en este momento con respecto a eso. Okay. Bueno, Marix, a mí me parece genial lo que te está ocurriendo. ¿Por qué? No es que sea malvado, no es que me agrade esa situación en ti, y seguramente el resto debe estar, si no igual, muy parecido, ¿ok? Y eso es importante, esa reflexión en este momento, porque es lo que nos va a permitir decidir hasta dónde vamos a hacer en esa elección paradigmática. Lo primero que yo le pudiera decir es que revise los métodos de investigación para que vea a qué se va a someter usted si, por ejemplo, decide hacer una investigación-acción. Y quien decide realmente hasta dónde va a llegar la investigación es usted como investigadora. Y la acompañará en un futuro un tutor de tesis doctoral, que de acuerdo a la experticia en el área temática y a la experticia metodológica de esta persona le dirá, mire, vamos a hacerlo por aquí por tales argumentos. La investigación-acción es muy hermosa. La investigación cualitativa per se es muy hermosa, pero implica acciones distintas o adicionales a si yo hago una fenomenología. Si yo también te puedo decir de que nosotros realmente somos investigadores de nivel doctoral cuando somos doctores, cuando ya tenemos el título en la mano. En este momento nosotros necesitamos generar o demostrarle a la universidad lo tan doctores que nosotros somos. ¿Con qué? Con el escrito de trabajo, con el escrito de tesis doctoral. Y si yo solamente comprendo en las primeras de cambio el fenómeno, es que no puedo llegar a transformar la realidad. Por supuesto que sí la va a poder transformar más adelante. Si solamente en este momento decide llegar solo a comprender la realidad. Pero va a tener otras condiciones de trabajo. Me refiero, cuando hablo de trabajo, me refiero al tiempo escritural del trabajo de investigación, de que usted para hacer una tesis a lo mejor puede tardar 5, 6, 8, 10 años, toda la vida investigando, porque cuando usted hace investigación cualitativa y cuando usted hace investigación-acción, se da cuenta que usted es así como peldaños de la escalera, pero es una escalera donde la meta cada vez es más alta, porque como vamos transformando para bien la realidad, las expectativas cada vez son más altas. Entonces usted empieza con el primer peldaño, transformó, llegó a transformar, pero producto de esa transformación y esa sistematización de información y de hallazgo se da cuenta que emerge otra situación que necesita transformar y vuelve a darle la vuelta a esa cuestión. Y así sucesivamente hasta que usted diga, hasta aquí investigo, hasta aquí llegué, o me retiro, o qué sé yo. Otros parámetros de vida que usted pueda tener presentes para poder decidir
cuándo detener el proceso investigativo de un fenómeno de estudio. En cambio, eso es investigación en acción. En cambio, en fenomenología, por eso es que se dice que en el paradigma interpretativo, el trabajo de campo, las comprensiones o la inmersión en el trabajo de campo son transeccionales, es decir, son en un momento preciso, único. En cambio, en la investigación-acción, pues probablemente son recursivas, cíclicos, constantes esos acercamientos a la realidad. Porque entonces yo tengo un primer acercamiento para precisar cuál es la necesidad de la realidad, luego tengo otro acercamiento para planificar cómo la transformo, luego tiene que tener otro acercamiento para poder accionar y transformar, luego durante la acción tiene que volver a precisar si realmente hubo la transformación que requería, y si la hubo, genial, emergen hallazgos, pero si emergen otros elementos débiles, tiene que volver a comenzar con todo el proceso, y probablemente la investigación-acción se convierta en un accionar de nunca acabar si yo no tengo claro hasta dónde voy a llegar la investigación. Muy bien, doctor, muchas gracias. A tu orden, Marta. Les oigo. Si hay algún comentario, alguna duda, pues es el momento. Leía, Marixa, leía por ahí a una autora y encontré que ella decía algo de lo que usted acaba de nombrar. Me quedé solo. Uy, se fue Maritza. Se fue Marixa. Ah, yo dije por momento sería yo. No. Marixa. ¿Me escucha? Sí, te oigo. Sí. Ok, es que se cae la señal de pronto. Leía a una autora por allí, creo que Fernández, su apellido. Yo soy malísima para los nombres de los autores. Esto del ejercicio de las matrices me ha servido, Dios mío, porque soy descuidadísima con los autores. Y ella señalaba algo parecido a lo que usted acaba de nombrar, que dice que hacer el doctorado no es ser doctor. Hacer el doctorado es un estudiante más que va por el camino tratando de armar y rearmar y de investigar. Es simplemente una parte de la investigación, pero que ni siquiera somos investigadores en ese momento, en este momento, pues. Nos vamos a convertir en investigadores, como lo que usted le acaba de decir a Marta, en el proceso que viene después de este doctorado, si realmente queremos pertenecer a la academia como a la parte en la parte de investigación. De otra manera, no somos investigadores, simplemente estamos estudiando para ser doctores. Y el doctorado no tiene función si no seguimos con la investigación. Probablemente... Eso fue lo que... Con el respeto que me merece la persona que leíste, Marixa, yo diría que somos doctores. Lo que pasa es que somos unos doctores con un marco rígido, porque tenemos que atender mucha normativa, tenemos que atender tiempo, sobre todo tiempo, ¿ok? Hay muchas cosas que ustedes se van a dar cuenta que por tiempo prefieren obviarlo dentro de la investigación, porque es que estos estudios son finitos y necesitamos probablemente por proyecto de vida, por exigencias de la universidad, etcétera, dar respuesta a un producto académico de tesis doctoral. Pero se van a dar cuenta que una vez que sean doctores, que ya tengan esa experiencia, que ya tengan un nivel académico, que ustedes van a decir, y si lo hago y me equivoco, ¿cuál es el problema? ¿Quién me va a venir a evaluar o a juzgar por esa situación si yo simplemente quiero generar conocimiento? ¿Ok? Y no olviden que el conocimiento es, sí, así de sencillo. La información se hace conocimiento en la medida que es compartida por un grupo de científicos en un contexto de saber determinado. En eso sí comparto, definitivamente. Si nosotros queremos ser parte de esta comunidad académica que hace ciencia y que genera conocimiento, una vez que seamos
o desde ya, siendo doctores, tenemos que estar inmersos dentro de la investigación y del compartir de saberes, porque en resumida cuenta, pues, estamos, digamos, actualizados y compartiendo esa información. Yo aplaudo y entiendo que muchos de estos trabajos que ustedes se están atreviendo a comentar ya fueron presentados como avances de investigación, y eso es importante, esa presentación de avances investigativos, porque forma parte de la cultura del ser doctor. Bien. Doctor, y permítame decirle, bueno, comentarles algo, ¿no? En ese quehacer investigativo, efectivamente, no solamente el tiempo, bueno, el tiempo sí, pero es el cambio de la sociedad que tan rápido está pasando, ¿no? Y que lo que ya investigamos hace 6 meses, desde que comenzamos el doctorado, ya la realidad ha cambiado. Entonces, uno no encuentra en qué momento, pues. Entonces, definitivamente es lo que usted está diciendo, pues tenemos que generar, y bueno, ya veremos hasta dónde podemos continuar, porque muy bien lo dijo Maritza, con esa, generar conocimiento y sobre todo ese aporte a la sociedad, pues que es lo que yo pienso que nos determina como doctores definitivamente. Pero es una realidad. Cambia muy rápido nuestro contexto y nuestro entorno, y es bien complicado poderlo manejar en las mismas condiciones que se supone que iniciamos o estamos allí. Es dificilísimo controlar eso, ¿no? Bien difícil. Bueno, y súper difícil porque es propio del paradigma que ustedes eligieron y del enfoque metodológico que eligieron, pues. ¿Por qué? Porque en cualitativa todo es incierto, no tenemos certidumbre, no hay control de absolutamente nada. Las variables están allí, como dice la complejidad, pues emergiendo como le da gusto, y los atractores están conjugándose de tal manera de que hoy, lo que hoy es verdad, mañana no, pues. Entonces, o hay otro elemento que lo complementa. Pero sí rescato entonces de la conversación de hoy de que el circunscribir y precisar mi objeto de estudio, mi área temática, mi contexto de investigación, a quién está dirigido, quiénes van a serme, yo los llamo coinvestigadores, quiénes son esos actores sociales protagonistas del hecho que me van a aportar entonces la información para yo poder comprender esa realidad. Es primordial ya definirla desde un momento. Hace poco nos preguntábamos, te oigo. No, es que estoy maravillada porque una de las preguntas que tengo, pero no la hice, se me había perdido, es esa justamente. ¿Cómo sabemos si estamos claros cuál es nuestro objeto de estudio? O sea, ¿cómo saberlo realmente? Entonces, usted me está dando esa respuesta, pero me quedé en la primera. Estoy tratando de escribir textualmente. No sé si me pudiera repetir de nuevo, porque inclusive lo quiero grabar, porque es eso justamente. Y le agradezco, doctor. Yo no sé si textualmente te la pueda responder, ¿ok? Volverlas a repetir. Pero nunca sí, nos sale igual, profe. Nunca nos sale igual lo que decimos. Pero recuérdate que está grabada y seguramente la vamos a poder precisar por allí. Pero sí hay algo interesante entonces. Yo tengo que delinear con trazos finos esa realidad de objeto de estudio que yo voy a abordar. ¿Cuál es mi área temática? ¿Dónde está circunscrita? ¿Cuál es el contexto de investigación? ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son los actores sociales involucrados dentro del fenómeno de estudio? Todos esos elementos que los llamamos ontológicos y epistemológicos son los que van a estar presentes en esa realidad y les va a decir a ustedes si su objeto de estudio realmente está precisado con claridad. Y al estar precisado con claridad va a emerger de manera natural el elemento metodológico expedito para poder abordar esa realidad. Entonces, esos son aspectos importantes. ¿Y cómo usted hacer ver al lector de que eso está allí? Teniéndolo presente en la escritura. Reflexiones sobre... Nosotros debemos aprender a leer con esa lectura de comprensión de lo que estoy escribiendo, pero más allá del conocimiento temático, es del conocimiento filosófico que subyace en cada palabra que escribo en el discurso. ¿Ok? Ese es el ejercicio que tenemos que realizar.
porque ustedes tienen que ser capaces de darse respuesta de si realmente ese objeto de estudio está precisado. Que probablemente cuando me lea mi futuro tutor o cuando me lea el jurado, si ya estoy siendo acompañado por el tutor, van a haber observaciones, van a haber sugerencias, van a haber otras medidas. Definitivamente es así, por lo complejo que somos, por nuestras individualidades, porque el corregir y el aportar a un trabajo de investigación de este tipo es subjetivo. No es eso no es otra concepción que eso, ahí emerge la subjetividad. Entonces, la invitación es en ese discurso de tesis doctoral o ese discurso doctoral en mi escrito, en mi proyecto, pues no perdamos de vista estos aspectos que son fundamentales y primarios para brindar rigor científico a el discurso que yo manejo. Nos vamos a dar cuenta entonces, y aspiro y espero, una de las acciones o de las tareas que ustedes tienen que hacer luego que hagamos la sistematización de antecedentes y referenciales teóricos es reflexionar. ¿Para qué le sirvió a usted eso? Es simplemente llenar una tarea más del doctorado para cubrir una unidad curricular, o realmente eso lo llevó a usted a reflexionar a profundidad del tema que usted está investigando y de ese escrito que está llevando adelante en este seminario de investigación, en este seminario de tesis 2. Acá no veo los emojis, yo tampoco. Bueno, esa era la idea y siempre desde que estamos conversando he estado acompañando este seminario, me permito conversar con ustedes sobre estos elementos porque marcan notoriamente el discurso doctoral. Y en el punto académico donde estamos es importante resaltarlos, es importante refrescarlos. Y como yo digo, cuando trabajo con algunos otros estudiantes, probablemente en pregrado o en otras instancias, es ¿para qué me sirve esto en el discurso doctoral? Seguramente ustedes han visto filosofía de las ciencias, han visto estos elementos ontológicos, lo paradigmático, etcétera. Todos esos aspectos, genial, muy bien. Y lo manejan, quiero creer que los manejan muy bien, genial. Pero ¿cómo pongo en práctica eso en mi discurso? ¿Para qué me sirve eso en la investigación? Allí la respuesta interesante y que quería yo fortalecerlos hoy en este encuentro, en este conversatorio, desde sus experiencias, porque si los hubiese querido que supieran un poco más de ontología, de epistemología, de métodos y paradigmas, pues sencillamente les mandaba a leer un libro y salíamos de eso. Alejandra, te oigo. Alejandra Griffin. Me quedé solo. No, aquí estamos. Ah, genial. Entonces, Alejandra, yo también, pero no sé qué se hizo Alejandra. Y tenemos la manito levantada, Alejandra. Quería oírla. Yo creo que, no, doctor, yo creo que es porque ahorita los emojis, por eso era que no lo conseguía Marixa, los emojis salen donde está la manito. Entonces uno coloca allí la manito, o sea, uno presiona y los emojis salen es hacia arriba. Entonces de pronto Alejandra estaba colocando, era un emoji, no era que estaba levantando la mano. Ah, ok. Ahora sí, gracias por la aclaratoria. Muy probablemente fue así como me lo estás planteando, ¿sí? Bueno, hasta acá eran las palabras que les tenía para hoy. De verdad que les agradezco mucho el hecho de habernos acompañado. Veo conectado a Sorimar, a Simón, a Naité, a Marta, a Marixa, a John Mauricio, a Yaneda, a Elías, a Alejandra, a Rosmary y yo 2 veces. Rosmary quiere comentarnos algo. Te oigo, Rosmary. Profe, ¿este próximo ejercicio tiene entrega para cuándo? Rosmary, 17. En el aula está fijada, de verdad que ahorita no preciso la fecha, ¿sí? Pero ya Marixa nos dio la respuesta. Voy a... Falta la foto, Simón.
Asomen la carita. Tienen que abrir la cámara. Simonillo. Doctor, su mejor postura, por favor, que viene la foto. Ay, bueno, Dios, pero por Dios, Jay. Ya. Estoy aquí en penumbra. Falta John, Elías como que entró. Elías, por tu No veo a cámara para que Naité. Naité también, está por allí también John Mauricio. Y Rosmary, no veo yo no veo a Rosmary. yo tampoco. Eso debe ser que está más pelucada. Ay, Alejandra, por fin te veo, qué linda. Ah, Alejandra, no la veo, yo no veo a Alejandra. Hola. Sí, ya te veo. Ahora ¿Y es la Sorimar? señora Alejandra. Ay, perdón. Señora Bueno, Alejandra, no la veo. Dígame si ya tomaron la foto, porque los dientes los tengo pelados ya, secos. Y el doctor se perdió. ¿Y el doctor? El doctor Aquí se está estoy, arreglando porque yo le dije al doctor Manuel que era su mejor pose. Ya yo le iba a decir, no, se fue ante tanta belleza, Porque estamos todos en una sola línea. Déjeme decirle que estoy tratando de quitar el compartir estamos pantalla, en una sola, pero todavía no lo una logro. sola franja. ¿Por qué? Yo estoy desde el teléfono y la única que veo es a Marixa y a Marta, no veo a más nadie. En los tres botoncitos a mano derecha. Yo sí veo a Jaén, a Marta, Ay, ya te vi, Alejandra. Elías y yo. Mira, lo que pasa es que el profe está batallando para compartir pantalla y no puede. Entonces, por eso es que no nos vemos todos así. Ah, ok. Claro, ok. Tranquilo, doctor, nosotros comprendemos, no se preocupe, igual en la foto vamos a salir. ¿Y dónde estará Naité? Que no se ve Naité. Ay, ¿verdad? Ella salió un ratico nada más y se le cayó. No, Naité, yo creo que está ahí como... ya va. Bueno, pero ¿tomaron o no tomaron? Dígamelo, por Dios. Ya va. Ah, ok. Elías, Simón, la tomaste justo cuando salí. Bueno, ya voy. Ok. Ah, no, otra vez. Sonrían, pelen dientes. Salí. Ah, ok. Excelente. A la chica Gracias. Alejandra y Sorimar, ¿cuándo se vienen para Barquisimeto? Ah, ok. Bien bello tú, porque estoy en Ecuador, no me invitas. No me hables, Simón. Tú no me puedes ayudar a una cosa que quiero hacer. Ah, ya, está bien, pues está bien. ¿Y el doctor? Ahí está el doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Un placer, que estén muy bien, pues. Chao. Bueno, mucho gusto. Chao, hasta luego. Gracias por estar. Un abrazo. Que estén bien. Requiere masajes. Gracias por todo, doctor. Y enderezamiento de columna. No, es algo que quiero. Para el grupo de doctores. No, pero no importa. Simón, ahí me incluyes a mí, por favor. Ese fin de semana me incluyes a mí. Cuando es la comilona, eres tú y Naité. ¿Oíste? Que ustedes se desaparecen. No. El fin de semana ese no podíamos, de verdad que no podíamos. Yo no podía. Sorry. Ah, bueno. Epa, un abrazo a toditos. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Chao. Doctor, muy amable. Encantada con la... Creo que el doctor ya se fue. Chao. No, estaba ahí. Yo lo vi. En contacto entonces.